Analizando la palabra en el libro de Deuteronomio, en el libro de que nos habla acá de la Torá, en el capítulo número 4. En este capítulo número 4 de la Torá, nosotros podemos analizar lo siguiente. Una cosa muy interesante que les pido a todas las personas que vean este vídeo que lo vean hasta el final y que lo analicen por las escrituras y que se den cuenta todas aquellas personas que tienen conocimiento de la administración, como pastores, como evangelistas, como apóstoles, profetas y pastores y maestros, como dice la palabra acá, que vamos a analizar a lo que dice la palabra, algo muy pero muy interesante, y por eso le pido a las personas que lo vean y compartan esta enseñanza para que a ver si con esta enseñanza pueda que en el nombre bendito de Yahshua Mashiach el pueblo pueda despertar, los creyentes puedan despertar, aquellos pastores puedan despertar y puedan ponerse ahora a la orden del Eterno y hacer las cosas para agradar al Eterno y para hacerlas para la salvación. Bien, analizamos una escritura en el libro acá de Deuteronomio que dice así. Dice: no añadiráis a la palabra que yo os mando, ni disminuirán de ella, para que guarden los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, que yo os ordeno. Dice, aquí hay una orden que el Eterno ha dado, que los mandamientos, dice, en el verso número 1 lo repito de nuevo hasta el 2 y dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutáis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Yahweh Elohim de vuestros padres os da. No añadiráis a la palabra que yo os mando, ni disminuiráis de ella, para que guarden los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, que yo os ordeno. Entonces, bien, el tema y la enseñanza que se da acá de que tenemos de la palabra es la siguiente: que la palabra oír, que dice oye Israel, es que le preste atención, que preste atención a la palabra, a lo que el Eterno va a enseñar acá. Y dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo te mando. ¿Qué es un estatuto? Un estatuto es un mandamiento perfecto, que permanece para siempre. Un decreto es algo que se ordena, pero ese tiene un límite. No es perfecto, es por algún tiempo. Por ejemplo, el tiempo de que el pueblo estuvo en el desierto y allí se le dio la orden para que recogieran el maná. Y bueno, que cada día recogiera la persona lo que había de comer. Y eso era un decreto. Y que el día
el día sexto se recogiera doble porción. Y en el día séptimo no habría, en el desierto no había decaído maná. Entonces, porque había un decreto. Pero ya ahora ya no está ese decreto porque ya el maná cesó. Ya por lo menos no existe ese decreto ya. Igualmente el decreto por lo menos del sacerdocio levítico. Era un sacerdocio que era para que el pueblo se santificara por completo y siendo santo permaneciere para el eterno y sería perfecto. Entonces ese mandamiento, pero si fallaba ya no era perfecto. Ya había sido quebrantado y ellos pues no pudieron enseñar la ley como Elohim la mandó y entonces dejó de ser ese mandamiento ya un mandamiento que no fue perfecto. Ya el sacerdocio levítico no existe. Ya puede estar funcionando, pero no está bajo la orden del Eterno. Ya salió de la orden del Eterno. Ya no tiene validez, igualito como cuando se termina un partido de fútbol. En ese caso ya los jugadores pueden hacer los goles que sean, que ya no tienen validez para nada. Igualmente así pasa con el sacerdocio levítico. Ya las personas que se ordenan bajo ese sacerdocio levítico, pues lamentablemente están perdiendo el tiempo porque lo están haciendo fuera de un sacerdocio que no existe ya. Ahora existe el sacerdocio de Melquisedec, el cual es el Machía, es el que ejerció ese nuevo sacerdocio que es según el orden de Melquisedec. Y entonces ya no estamos bajo el orden de Aarón, sino bajo el orden del sacerdocio de Melquisedec, quien es rey de ese sacerdocio es el Machía. Para las personas que vayan y vean este vídeo, en donde digo yo, por lo menos que menciono al Machías o Yahshua. Cuando digo Yahshua es el nombre original que le fue dado a Yahshua, al niño que nació, que dio a luz María. Eso fue en las raíces hebreas, en la parte del origen de Yahshua. Cuando hubo la traducción, pues le pusieron Jesús. Entonces, para que sepa que cuando menciono a Yahshua es Jesús. Cuando menciono a Machía, quiere decir el Mesías. Entonces, es como que si dijera Jesús el Mesías. Pero como el nombre original es Yahshua. Y Machía, que es ser ungido, que es el ungido de Elohim. Entonces, bien, dando esa declaratoria para que la persona que la vea, cuando digo Yahweh, es como que si dijera Dios, como lo menciona las Biblias griegas, pero en las Biblias hebreas dice Yahweh o Elohim, no dice Dios, sino dice Yahweh o Elohim. Entonces, para que se dé cuenta para que no se vaya a confundir. Entonces, bien, dice: no añadiráis a la palabra ni le disminuirás. Ahora bien, Dios ha ordenado por lo menos estas enseñanzas, que a la palabra de Él, a la enseñanza, que es lo que se llama la intrusión. La intrusión que Dios ha dado, que son los mandamientos. La palabra por eso dice que no le añadirás ni le disminuirás. ¿Con qué sentido?
para que la persona pueda guardar el mandamiento perfectamente, sin hacer más de lo que el Eterno ha establecido, ni hacer menos, sino hacer lo que Él dice. Entonces, ese es el propósito de no añadirle a la palabra. Porque ¿qué pasa? Que si se le añade a la palabra, entonces no va a haber salvación. No hay salvación para las personas que le agreguen a la palabra o le disminuyan a la palabra. Porque ya le han quitado, y entonces al quitarle pues se le quita la enseñanza, se le quita el valor de la enseñanza. Ya no se va a enseñar como es, sino se va a enseñar ya otra cosa, porque ya la persona no va a enseñar como dice la Escritura. Entonces bien, analizando esta Escritura, para que usted la analice, la lea y repita esto en su mente y diga: no se le añadirá a la palabra ni se le disminuirá. Entonces a la palabra no se le puede agregar ni se le puede quitar, sino que la palabra es tal como el Eterno la da. Ahora, ¿qué son los mandamientos? Los mandamientos son las instrucciones, por eso se llaman los estatutos que el Eterno ha declarado para que nosotros los pongamos por obra, para que todos nosotros, los que esperamos la salvación, los que queremos entrar en el reino del Eterno, cuando Él venga, estar preparados en su reino y ser levantados juntamente con todos los que guardemos la palabra, que podamos ser levantados y que podamos ir a las bodas del Cordero y que podamos regresar a la tierra a tomar la herencia que el Eterno nos ha ofrecido, la tierra de Canadá. Tierras de Canadá, tierras de Jerusalén, tierras del Rey de Sión, que es Yahweh de los ejércitos. Fíjese bien, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 30, en el versículo 5, dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Entonces dice la palabra que toda la palabra de Dios es limpia para todo lo que en Él espera. ¿Por qué nos enseña así las Escrituras? Que la palabra no tiene añadiciones. Porque si tuviera tanto de una cosa como de la otra añadiduras, entonces no sería limpia, pero sería ya una palabra de una cosa y de otra, de una cosa y otra. No, la palabra de Elohim es limpia. Lo que enseña el Eterno es para nuestra salvación. Lo que está aquí es la instrucción nuestra, de nosotros. Como lo dijo por lo menos el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 15, versículo 4, que dijo: todo lo que antes se escribió para nuestra enseñanza ha sido escrito. Entonces, el propósito de ser escrito es para nuestra enseñanza, que nosotros pongamos en práctica lo que está escrito en la palabra de Elohim. Ahora bien, dice que no se le quite ni que se le agregue. Ahora yo les pregunto, ¿quiénes les parece bien estar en una congregación donde le quiten a la palabra o donde le agreguen a la palabra? ¿Usted estaría conforme en una congregación que se le quite a la palabra o estaría conforme en una congregación donde se le agregue a la palabra? Entonces fíjese bien, para mí ninguna de esas dos cosas me agrada, ni estaría allí, ni sería cómplice. Porque una persona que está en un lugar donde el pastor o el obispo de esa organización le quita a la palabra, y toda la membresía que le sigue a él, de acuerdo a esa enseñanza, no va a ser salva, porque
En el libro de Mateos declaró Yahshua que dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros hicimos milagros en tu nombre, nosotros echamos demonios, nosotros predicamos en tu nombre. Y dirá él: apartaos de mí, hacedores de maldad, dice en la Biblia griega, pero en la Biblia hebrea dice: apartaos de mí, transgresores de la Torá. Entonces, un transgresor es aquella persona que invade los mandamientos del Eterno, no les toma en cuenta, no los predica, no los enseña, no los ponen en práctica, sino que solamente lo pueden leer como historia, como un relato que hubo, como una historia de un pasado, pero no como lo presente de nuestra vida para salvación. Entonces, un gran error para aquellos pastores, para aquellos ministros que se las dan de mucha corbata, que se las dan de muchos entendidos que son y estudiados, y lamentablemente son transgresores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le quitan a la palabra. Yo quiero explicarle qué es quitarle, para que los que oigan este mensaje, si son miembros de una congregación o si son pastores de una organización, porque las personas son pastores de organizaciones, porque ahorita hay demasiado de organizaciones, demasiado de doctrinas, son muchas que uno no, ¿para qué decir que hay 1000 o hay 2000 o hay 5000 o hay 1.000.000? No se alcanza a numerar las doctrinas que hoy en día existen, pero son doctrinas que no son las doctrinas del Eterno, no es la doctrina del Eterno. La doctrina del Eterno consiste en hacer y guardar los mandamientos tal como están escritos, que se haga, que se ejecuten los mandamientos, que se ejecuten como el Eterno los ha mandado. Por eso es que dice: oye Israel, la palabra oír es prestar atención y hacer las cosas. Oye Israel, los estatutos y decretos que yo te ordeno hoy para que los pongáis por obra, para que los hagáis, para que cumpláis con ellos. ¿Qué sucede? Que hoy en día, como dice la palabra aquí, que la palabra de Elohim es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadiráis, dice en el verso 6 de Proverbios 30, dice: no añadiráis a su palabra para que no te reprenda y seáis hallado mentiroso. Fíjese bien, si usted concuerda esta escritura con la escritura de Mateo 27, 21 al 22, allí aparecerán aquellas personas que dirán: nosotros hicimos tales cosas, nosotros profetizamos, nosotros hicimos esto y aquello, y les dirá: apartados de mí, transgresores de la Torá. Lea la Biblia hebrea para que se dé cuenta, ahí en Mateo 7, 21 al 23, lo puede leer y se da cuenta lo que dice ahí, que no dice, porque en esta dice, dice: apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, bien, en el libro de aquí, esto fue del Antiguo Testamento, que dice que no se le quite a la palabra, que no se le añada para no ser un mentiroso. Ahora bien, en el libro de los Gálatas, capítulo 1, versículo del 6
al versículo 7. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, que sería el evangelio aquí del Mashiach. Hay un solo evangelio bajo el cielo dado para predicarlo para la salvación, de los cuales hoy en día hay muchos maestros, muchos profetas, muchos evangelistas, pero predicando un evangelio diferente, no el evangelio que fue dado como está. Pero no es que haya otro, sino que hay personas que perturban el evangelio y lo pervierten. ¿Desde cuándo entró que fue pervertido el evangelio? ¿Desde cuándo? Bueno, desde el año 325 después del Mashiach, que Constantino, el emperador Constantino, hizo negociación con los creyentes de aquella época, y entonces les dio puestos públicos, les devolvió las tierras, les entregó cosas. Ahí dejó de perseguirlos, hicieron el acuerdo y ellos aceptaron a la enseñanza que Constantino les estableció. Y ahí se contaminó el evangelio. Ahí se contaminó, ahí ya las personas que guardaban el sábado, que es el Shabbat, ya no lo guardaron más. Las personas que hacían las fiestas que están en el libro de Levíticos capítulo 23, ya no las hicieron más. Ya se acabó todo, ellos se encargaron a ser guiados nada más, y ellos a seguir la enseñanza que enseñaba, que venía por la enseñanza de Constantino. Y por eso de ahora la gente se congrega en los domingos, porque antes el día domingo está establecido en las Sagradas Escrituras como el primer día de la semana, pero para el creyente, para el cristianismo de hoy, el domingo es el día del Señor. ¿Entiende? O sea, nunca se ve en la palabra que Dios cambió el día, pero sí se ve que Constantino cambió el día de adoración, que era el día del sábado, que es el Shabbat. Entonces lo cambió y puso a la gente a que adorara en el día domingo. Y así está hasta el día de hoy. Y pervirtió el evangelio, lo pervirtió. Hoy en día nadie predica el evangelio de Cristo, nadie lo predica. Predican son doctrinas personales de hombres que toman un texto de las escrituras o algunas escrituras y las abasan a esa, pero no el evangelio como tal, no el evangelio de Yeshua. ¿Por qué? Porque si predicaran el evangelio de Yeshua, predicarían lo que está establecido en la palabra del Eterno. Fíjese bien, ¿qué dicen? La gente, los cristianos de hoy, dicen que la Torá, que es, voy a hablarles más criollo, que es el Antiguo Testamento, porque en la hebrea se llama Torá, en esta pues se le dice Antiguo Testamento. ¿Qué dice? Que eso ya fue un cuento pasado, que esa era una ley para los judíos, pero para los cristianos de hoy no. Entonces es una falsedad enorme. Es una falsedad que no tiene alcance a cómo explicarla. ¿Por qué? Porque es algo tan terrible que han pervertido la enseñanza de Yeshua, Mashiach,
y ya la han anulado completamente lo que el Eterno dijo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshua HaMashiach. Él es la principal piedra. ¿Qué sucede? ¿Por qué de los profetas? ¿De dónde comienzan los profetas? Los profetas comienzan del libro de Génesis. Ese libro fue escrito por Moisés. Moisés fue un profeta. De ahí en adelante todos los profetas. Samuel fue profeta. Bueno, todos. Llegamos hasta Zacarías, Malaquías. Fueron los profetas. Los últimos profetas fue Juan el Bautista. Entonces, en la escritura dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿A dónde se edifican hoy en día las personas que predican el evangelio, que dicen que están predicando el evangelio de Cristo? Mentiras. Ellos no se edifican sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, como lo dice en el libro de Efesios 2:20, que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Yahshua HaMashiach la principal piedra del ángulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el evangelio, ¿con cuáles escrituras tomó Yahshua? Que es Jesucristo. Para los que conocen puramente o van a leer en la Biblia griega, van a conseguir el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿con qué escrituras predicó Yahshua? Él predicó con las del Antiguo Testamento. ¿Con qué predicaron los apóstoles antes, cuando fueron encargados a llevar el mensaje, a llevar el evangelio por todas las naciones? ¿Con qué escritura? Con el Antiguo Testamento. No existía todavía el Nuevo Testamento, no se había escrito. El Nuevo Testamento se escribe después del Mashiach, después que Pablo fue recibido como apóstol. Y escribió las cartas, se escribieron los hechos de los apóstoles, se escribieron las cartas, los apóstoles, se escribió los hechos de Yahshua. Pero fue después de la muerte del Mashiach, años ya después. Pero ¿qué era lo que se predicaba? ¿Con qué se predicaba? Se predicaba el Antiguo Testamento. Hoy, para aquellas personas que dicen que tienen la doctrina de Cristo y ni siquiera la conocen, porque pastores, ustedes no conocen la doctrina de Cristo. En Juan 7:17, él dice que el que quiere hacer la voluntad de Elohim conoce si la doctrina es de los hombres o es de Dios. Entonces, la doctrina de Cristo es la de Dios. La doctrina de los hombres son las que están establecidas, que dice así. Voy a leer aquí lo que nos estábamos leyendo de Gálatas, que dice: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más, dice aquí, más y aún nosotros, cualquiera de los apóstoles, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hoy en día, lamentablemente, la gente, las iglesias están establecidas de la siguiente manera: son con partes de las escrituras que ellos han elegido para hacer la doctrina. Entonces son herejías. Son herejías. Herejías es que
que lo que la persona erige, para buscar, para decir, mire, nos avanzamos en esto, nos avanzamos en tal cosa, Una vez, a mí me tocó, estaba yo empezando, no estaba muy bien, no tenía mucho conocimiento, estaba nuevo. Me tocó dar una predicación y enseñé del atavio de la mujer, y en el atavio de la mujer pues se enseñó de la parte de lo que es el cabello, que dice que la mujer para orar debe dejar orar con el cabello suelto, y para la mujer salir a predicar pues debe de usar el cabello suelto, y si la mujer para congregarse debe de presentarse con el cabello suelto, de modo que se cubra como que si fuera un velo, porque por lo menos el velo es para cubrirse. Entonces, en lugar de velo, le ha sido dado el cabello a la mujer para que se cubra. Entonces, porque enseñé eso, entonces dijeron que estaba enseñando una doctrina diferente a la que creía la iglesia. Porque la iglesia donde estaban ellos no creía en esa parte de las escrituras. Tampoco creían en hacer por lo menos lo que es la conmemoración de la muerte y del Mashiach. No. Bueno, en muchas cosas que no creían, porque ellos no creían eso. Si alguien enseñaba, estaba enseñando en contra de lo que creía la iglesia. Entonces, porque son iglesias de herejías. Son herejías. Y también otro tipo de iglesias que son apóstatas. Que la apostasía dice que no vendrá hasta que la apostasía no se extienda por todo el mundo. Hoy en día la apostasía está extendida por todas partes. Las iglesias son apóstatas. No apóstolas, sino apóstatas. ¿Qué es apóstata? Que se oponen a lo que está establecido. Un ejemplo. A alguien le dice, mire, usted tiene que guardar el Shabbat. Si usted ha creído en el Eterno, tiene que guardar el Shabbat, porque el Shabbat es una fiesta que no se puede olvidar, es para siempre, porque se guardará aquí en este tiempo y en la Nueva Jerusalén también. Eso lo dice en el libro de Isaías 66. Que de mes a mes y de sábado a sábado irá la gente a adorar al Eterno. Y entonces, el Shabbat es algo que es permanente. El que violara el día de reposo, que es el Shabbat, el que trabajara en ese día o hiciera cualquier obra de trabajo, dice que morirá. Dice en el libro de Números, capítulo 31 y Éxodo capítulo 20, donde están las ordenanzas de los mandamientos. Pero entonces, ¿qué dice la gente? No, ya para este tiempo no hay que guardar el Shabbat. ¿Qué dice de las fiestas? Que se le dice a cualquiera persona que mire, para que haga las fiestas que están en el libro de Levítico capítulo 23. La fiesta de la expiación, eso es una representación que se hace aquí del día de la expiación que va a haber en el cielo cuando nos reunamos con el Mashiach, que él como sacerdote, como sumo sacerdote, va a hacer la expiación por cada uno de nosotros. Pero viene una representación, como dice la Escritura, una sombra de lo que va a ser. Y entonces viene representando de que el sacerdote, el sumo sacerdote todos los años hacía la expiación. Ahora, porque Cristo murió, ya nadie dice que tiene que hacer la expiación, porque ya Yahshua es nuestro Cordero. Claro que sí, Él es nuestro Cordero, pero la semejanza tenemos que hacerla cada vez porque esa expiación es por nosotros, y se va a hacer cuando ascendamos a los cielos, que nos va a resucitar, que es en el día de las trompetas.
El día de las trompetas está allí en el libro de Éxodo, que es cuando el Mashiach va a sonar la trompeta en las nubes y todos los muertos en Cristo van a resucitar, y todos los que vivan o vivamos en ese momento vamos a ascender también juntamente, vamos a ser transformados, y en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados y vamos a ascender juntamente con los que resucitaron, y vamos a subir a las nubes al encuentro con el Mashiach, y allí será la expiación. Eso hay que hacerlo, porque dice que la persona que no se afligiera en ese día de la expiación, él lo cortará del pueblo. Entonces, ¿cómo va a decir una persona que tiene la doctrina del Mashiach? ¿Acaso el Mashiach predicó, fue del Antiguo Testamento? Él habló, fue de lo que estaba escrito en el Nuevo Testamento. Él dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De cuáles escrituras hablaba? De las escrituras que estaban ya escritas, porque las otras no se habían escrito. Entonces, no es que no creamos en el Nuevo Testamento, claro que sí. El Nuevo Testamento es agregado al Antiguo Testamento, y todo se conforma en una sola enseñanza para el pueblo de Dios, porque todas hablan de lo mismo. Entonces, bien, ¿qué eres? Hereje y eres apóstata. Se opone. Háblele a un creyente, a un evangélico, para que dígale que tiene que guardar las fiestas, que tiene que guardar el Shabbat. Díganle a ver cómo se vuelven de fiera. Entonces eso demuestra que no tienen el espíritu de Elohim, porque el que ordenó esas cartas, el que ordenó la palabra, el que enseñó la Torá, se llama Yahweh de los ejércitos. Él fue el que vino en la personalidad de Yahshua a Mashiach. Y él no vino, como dijo: no piensen que yo vine a quitarles la ley, no, sino a cumplir. Porque es más fácil, eso lo dice en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 17 en adelante, que dice: no piense que he venido a quitarles la ley o los profetas. Fíjense bien que está hablando de la ley y los profetas. Cuando habla de los profetas, habla de Génesis en adelante. Sino a cumplir, porque es más fácil que pase el cielo, o sea, es más probable que el cielo pase y la tierra que se flute una tilde de lo que Yahshua ha dicho en la ley. Y dice que nosotros tenemos que ser mejores que los otros. Dice en el libro de Mateo, capítulo 21, 43, que eran los levitas, que eran los hijos de la descendencia de Aarón, los que administraban la palabra, los escribas y fariseos, ahí que era una cesta que se había formado. Entonces le dijo: a vosotros se les quitará el reino y se le dará a otras personas, a otras tribus, de las cuales sí produzcan los frutos. Que dice que produzcan, que dice ellos no lo produjeron. Entonces se le va a dar al que los cumpla. ¿Me entienden? No se les vuelve a dar a la gente que ha quedado mal. Eso es como el que le fía al que le ha quedado debiendo. Pues sabe que siempre lo va a estar robando. Igualmente a ellos se les quitó el reino, pero se le pasó a otras tribus. ¿Para qué? ¿Con cuál propósito? Para que dé el mejor fruto que el que tenían los escribas y fariseos. Entonces, no fue la Torá que se abolió, se le quitó, fue a las personas que administraban. Se le quitó a las personas, no fue la palabra de Dios a la que hubo que eliminarla y para aceptar y para meter ahí al tracalero, al que quedaba mal, al que no cumplía con las cosas. Entonces ahora sí véngase usted, viejito, para que cumpla todo. No. Al que no quiere hacer la voluntad de Dios, bueno, ¿qué más se va a hacer? Entonces, fíjese bien, en Mateo capítulo 5, verso 19, dice que el que enseñare, dice, porque todo aquel que enseñe, cuando está hablando, dice que es más fácil que pase el cielo y la tierra, que se flute. Una tilde, una coma, que quiere decir una tilde de la enseñanza de la ley.
de la palabra del Eterno, de la Torá. Todos tenemos que cumplirla. No es que no Yahshua cumplió y ahora sí, ya ahora no cumplimos nosotros porque él la cumplió. ¿Acaso que la palabra estaba para que un solo hombre cumpliera con la Torá? No, la palabra era para que todo el pueblo cumpliera con la Torá. Analícelo bien. Ahora bien, dice que los mandamientos, en el libro de Mateo 5, 19, dice que cualquiera que crea en los mandamientos y los enseñe, será llamado grande en el reino de Dios. Pero que cualquiera que los oiga, los mandamientos, y no los enseñe, sino que es transgresor, aún del mandamiento más pequeñito, que usted lo vea que casi esto no tiene significación, si lo dejare de enseñar, será muy pequeño en el cielo la persona, en el reino de Dios. Pero cualquiera que los enseñe será grande en el reino de Dios. Ahora, ¿qué dice de aquellos pequeños? Cuando alguien es pequeño, eso es insignificante para todo, para todo. Y aquel día les dirá: apartado de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca los conocí a ustedes. ¡Ay, qué vergüenza! Por eso es que dice que el que le quite a la palabra, Dios le quitará de la vida. Dice en el libro de Apocalipsis, fijámonos lo que nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere tomar del agua de la vida gratuitamente. Venid y tomen del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras de este libro, de estas profecías, Dios le quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mire, al que le quita, Dios lo quita del libro de la vida. Al que le añade, Dios le añadirá las plagas que están escritas en el libro ahí, que fueron aquellas plagas que fueron castigadas, que están escritas en el libro de Ezequiel, que viene para los rebeldes, los que nunca se quisieron someter a los mandamientos del Eterno, ni a creer en las escrituras de Yahshua, a Mashiach. Y aquel que le quitare, pues Dios le quitará de su parte de la santa ciudad. ¿A dónde? Allá en Jerusalén. Y no va a poder entrar allá, quiere decir que se va a quedar por fuera. Entonces, dice: echarlos a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, bien, para las personas que verdaderamente leen las escrituras, practiquen esto y vea que quitarle a la escritura no es que usted lo va a borrar, quitarle es que usted no lo enseñe, quitarlo es que usted no practique lo que está en la palabra. Ahí ya usted es hacedor de maldad, porque no está practicando lo que dice la palabra. Usted no está guardando la fiesta, usted no está guardando el Shabbat, usted está guardando el domingo. Usted es un religioso, mas no es un creyente. Y fíjese usted que un religioso, ¿de dónde? De Roma. De Roma. Un religioso romano, que está la perdición para esa enseñanza romana. ¿Entiende?
¿Quién la enseñó? Constantino, el emperador Constantino. ¿Por qué usted se reúne el domingo y no se reúne el sábado? Pelea para que la gente se congregue el domingo y no se congreguen los sábados, no guarden el sábado, no hacen las fiestas, no hacen el Sukkot, que es hacer las chozas, vivir en ellas para recordar el tiempo que el pueblo salió de Egipto y que cuando vuelva aquí a la tierra, que regrese de la Nueva Jerusalén, descienda del cielo, va a morar en tabernáculos, igual como moró cuando salió de Egipto. Entonces usted no lo enseña, es porque usted le quita las escrituras. Y entonces acuérdese que usted es transgresor, es un hereje. ¿Hereje por qué? Porque usted solamente ha buscado lo que usted ha elegido para vivirlo, para ponerlo en práctica, pero no toda la escritura. ¿Por qué se tiene que correr un evangélico le tiene miedo a otro evangélico que le vaya a hablar de la palabra? ¿Por qué? Porque cada uno predica diferente. Bueno, espero de que se lleve a cabo esta enseñanza en el nombre de Yeshua Mashiach.